Hola, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que iniciará una serie de encuentros dedicados al documento llamamos Catequesis Tradende. Quiero en primer lugar agradecer a la señora Marcela Chávez, quien me ha invitado cordialmente a realizar esta serie de encuentros para ustedes, catequistas de la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe. En segundo lugar, quiero presentarme a todos ustedes, porque capaz que más de uno no me conozca, eh, porque soy, no creo que sea muy conocido. Este, Mi nombre es Emanuel Barrientos, yo soy el coordinador general de la comunidad laical Fraternitas Evangelii Gaudium, que es una asociación de laicos, por tanto de hombres y mujeres, casados y solteros, que tienen como carisma particular transmitir en la vida cotidiana, en el día a día, la alegría del Evangelio, como pues realizando en medio de las labores que realizan en su vida diaria. Además, soy el director del Centro de Formación Integral María Madre de los Pobres, que es un centro dedicado a la formación de la mujer para que puedan ser artífices de un mejor futuro para ellas y sus familias. Además, del centro dependen el comedor social San Martín, que entre las personas que atendíamos antes de este impasse del coronavirus eran alrededor de 120 personas por día, por semana. Y además del centro de formación integral depende la biblioteca infantil Siervo de Dios Padre Pedro Arrupe. Esa es mi tarea diaria, eso es a lo que me dedico eh, en mis días. Eh, esta serie de encuentros formativos girarán en torno al documento de la exhortación posinodal Catequesis Tradende que nos regaló a la Iglesia el Papa San Juan Pablo II. Y en este primer encuentro nosotros haremos unas breves pinceladas como para hacer una pequeña composición del lugar para poder conocer un poquito sobre el documento, lo que nos servirá para irnos introduciendo en él, y ya a partir de la próxima semana nos dedicaremos a reflexionar más detenidamente en el contenido del mismo. Bien, digamos pues algunos apuntes históricos de este documento. Catequesis Tradende o la catequesis en el mundo contemporáneo es un documento que nace fruto de el cuarto sínodo, de cuarta asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada entre el 30 de septiembre de 1977 y el 29 de octubre de ese mismo año. Convocada por el Papa San Pablo VI en el último, propiamente casi en el penúltimo año de su pontificado. El mismo Papa Pablo VI estuvo presente en el aula sinodal, siendo él el primer papa que está presente y presidiendo un sínodo de los obispos, siendo este el primer sínodo en el que el papa está presente. El mismo Papa San Pablo VI es el que se decide a recoger todos los esfuerzos y frutos que esta asamblea sinodal dieron a la Iglesia, pero sabemos que él muere el 6 de agosto de 1978, lo que provoca dentro de la Iglesia una de las curiosidades del siglo XX, lo que llamamos el Año de los Tres Papas, porque él es sucedido por el Papa, el Siervo de Dios, Juan Pablo I, que también se ve en la tesitura de recoger y dar cierto orden y concierto a los frutos de esta asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, pero él muere prematuramente a los 33 días de haber asumido el solio pontificio. Entonces, este documento queda nuevamente truncado en su elaboración, quedando la tarea de realizarlo y de entregarlo a la Iglesia en el sucesor de ambos papas, de San Pablo VI y del Siervo de Dios Juan Pablo I. ¿Y quién es? Pues es el polaco Karol Wojtyła, que asume
las riendas de la iglesia el 20 de octubre de 1978 y es conocido como San Juan Pablo II. Él ya más detenidamente, después de un año más o menos de reflexión y de deliberación, habiendo conocido el fruto, habiendo conocido las relaciones del sínodo de los obispos y teniendo delante los esfuerzos tanto del Papa Pablo VI como del Papa Juan Pablo I, escribe la exhortación posinodal Catequesis Tradendae que entrega a la Iglesia el 16 de octubre de 1979. Esta historia un poco particular del documento de la catequesis en el mundo contemporáneo hace que tenga unas características particulares. La primera, tal vez una de las más importantes, es que este documento se escribe en medio de 3 papas, de 3 pontificados. El final del pontificado del Papa San Pablo VI, el pontificado de Juan Pablo I y el inicio del pontificado de San Juan Pablo II. Esta curiosidad hace que también este documento se enriquezca por el pontificado, por la experiencia catequética de estos 3 papas, porque tanto Pablo VI como Juan Pablo I y Juan Pablo II son papas que son eminentemente catequetas, son catequistas en la forma de expresar y de transmitir su experiencia de fe y de hacer llegar a la gente el contenido de la fe. En segundo lugar, este documento recoge los esfuerzos tal vez de la que sea una de las tareas más importantes de la Iglesia con respecto al mundo y a sus fieles, ad intra y ad extra, porque la catequesis es la forma en la que la Iglesia llama a todos los esfuerzos que ella realiza para comunicar, para transmitir la buena nueva del Evangelio a la gente, para transmitir la experiencia de Jesús, entonces de la fe en Jesús de Nazaret. Entonces, este documento se entiende que esté en el centro del corazón de la Iglesia, sobre todo porque este documento pretende llevar la catequesis al diálogo con el mundo contemporáneo, para que alcance este esfuerzo sobre todo a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, a quienes está dedicado particularmente este documento. Es un documento que la Iglesia y que el Papa Juan Pablo II entrega a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos, es decir, a toda la Iglesia. Y bueno, ¿qué pretende este documento? ¿Qué es lo que quiere realizar? Pues quiere realizar 3 puntos fundamentales. En primera, y dicho con las palabras del mismo San Juan Pablo II, que afirma: deseo ardientemente que refuerce la solidez de la fe y de la vida cristiana. En segundo, que dé un nuevo vigor a las iniciativas emprendidas y estimule la creatividad, siempre en la vigilancia debida, de manera que no sean muy extravagantes y exóticas y se salgan del tambo, como dirían en otros países centroamericanos, y contribuya a difundir en la comunidad cristiana la alegría de llevar al mundo el misterio de Cristo. Esto, dicho en 1979, parece ya un preludio significativo de lo que va a ser aquello que entinta el pontificado del Papa Francisco, que es quien guía a la Iglesia en nuestros momentos, que es un llamado constante a comunicar la alegría que nace del Evangelio de Jesús. Entonces este es el centro del contenido del documento que llamamos Catequesis Tradendae, para la catequesis en el mundo contemporáneo, sobre todo la catequesis dirigida a los niños y a los jóvenes. A partir de la próxima semana dedicaremos nuestros esfuerzos a conocer y a introducirnos cada vez más dentro del contenido de este documento, que es de particular riqueza para la Iglesia, y espero que les sirva para haber conocido tal vez un poquito más de esta exhortación apostólica. Un gusto haber platicado con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos la próxima semana. Mucho gusto.